Estoy seguro de que sabes lo que es una maratón y que probablemente hayas hecho una de tu serie o tus películas favoritas, pero ¿te has parado a pensar en todo lo que esconde realmente este término? Hoy hablamos de cuál es el origen de la maratón, de cómo fue la primera carrera de maratón olímpica y quiénes fueron el primer héroe olímpico de maratón y la primera heroína olímpica, a pesar de que la propia organización no la dejase participar. Cómo se recuperaron estos Juegos Olímpicos es muy interesante y si queréis un vídeo sobre el tema me lo podéis dejar en los comentarios. Pero para abreviar vamos a dejarlo en que se estableció que en 1896 tendrían lugar los primeros Juegos Olímpicos modernos y para recordar el origen griego de la competición se disputarían en Atenas. Bien, pues al impulsor de estos Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin, uno de sus amigos, el lingüista francés Michel Réal, le dijo que si realizaba unos Juegos Olímpicos en los que obviamente el atletismo iba a tener un papel muy importante, tenía que incluir sí o sí una carrera que conmemorase la conocida batalla de Maratón. Y aquí es de donde extrae el nombre la carrera. Vale, pero realmente, ¿qué es lo que pasó exactamente en la batalla de Maratón? Bueno, pues la respuesta corta a esto es depende a quién le preguntes, así que vamos con las cosas que están claras. Lo que está claro es que la batalla de Maratón fue una batalla que tuvo lugar en un municipio griego y que enfrentó a los griegos con los persas en el año 490 a.C. La historia que ha llegado hasta nuestros tiempos es que Filipides fue un mensajero que tuvo que recorrer la distancia que había entre la ciudad de Maratón y Atenas, unos 40 kilómetros más o menos, para informar de que las tropas griegas habían vencido a los persas y que cuando llegó y transmitió este mensaje lo siguiente que hizo fue morirse por el agotamiento de esta carrera. Sin embargo, lo que dicen los historiadores modernos es que este no fue Filipides, sino Eucles, y que Filipides lo que hizo fue ir desde Atenas hasta Esparta, que hay una distancia de 240 kilómetros, a pedir ayuda para combatir ante los persas. También hay quien dice que estos 40 kilómetros que separan Maratón de Atenas fue la ruta que recorrieron las tropas griegas después de la batalla. Sea como sea, lo que está claro es que las tropas griegas vencieron, que parece que alguien fue a dar esta noticia hasta Atenas recorriendo una carrera larguísima y que murió por el agotamiento, y que los mensajeros griegos se pegaban unas palizas increíbles y que agradecerían mucho haber tenido WhatsApp o otro sistema de mensajería. Probablemente sabéis que la distancia oficial ahora para la maratón son 42,195 kilómetros y yo pensaba que esta era la distancia que separaba Maratón de Atenas, pero no, nada más lejos de la realidad. Lo que se corrió en los 3 primeros Juegos Olímpicos fue alrededor de 40 kilómetros, sin dar una cifra exacta, y fue en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 donde se fijó esta cifra de 42,195 kilómetros. El motivo de que hoy tengamos esta cifra tan concreta es también bastante original y curioso, y de alguna forma lógico por la importancia que tenía entonces y todavía ahora la monarquía británica. Y es que en 1908 se había organizado ya el recorrido de la carrera, pero los reyes quisieron variar el recorrido para que pudiesen ver la salida desde sus balcones, por lo que añadieron unos metros más hasta llegar a esta cifra de 42 kilómetros y 195 metros que conservamos ahora. Vale, pues ya tenemos claro el origen de la maratón, así que vamos a centrarnos en contar cómo fue la primera maratón olímpica, la que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. Esta fue la primera maratón olímpica, pero no la primera carrera oficial de maratón, que fue el campeonato griego de esta prueba, que servía además como preolímpico, como clasificación para la carrera que tendría lugar en los Juegos Olímpicos. Y la ganó Charilaos Basilakos, o Carlos Basilakos, si os gusta traducir los nombres. El pueblo griego mostró mucho interés y entusiasmo con los Juegos Olímpicos, así que estuvo apoyando a sus atletas, que eran básicamente la mayoría de los que competían, pero había algunos extranjeros, y en atletismo se celebraban 12 competiciones, y los griegos querían ver a los suyos ganar, obviamente, pero se les estaba resistiendo el oro. Ya se habían celebrado las 11 pruebas que no eran el maratón, y no había habido ninguna victoria griega. 9 habían sido para Estados Unidos y 2 para el australiano Edwin Flack, que también participaría en esta maratón y tendría mucha importancia. En la carrera había 17 competidores, 13 de los cuales eran griegos, así que malo sería que no ganase uno de ellos, ¿verdad? Tenían bastante presión para poder complacer a su público, y la carrera estaba a punto de empezar. Y no empezó de la mejor manera para el público ateniense, y es que los 3 primeros eran extranjeros, que encima habían copado el podio en la final de 1500 metros, y que estáis viendo los nombres por aquí en la pantalla. Pero para alegría del público local, estos corredores estaban mucho más acostumbrados a las distancias cortas, así que pronto pagaron su esfuerzo y se tuvieron que retirar. El estadounidense Blake dejó la carrera a los 23 kilómetros y el francés Lermy Michaud a los 32. Esto nos dejaba al australiano Flack en cabeza, que parecía que iba a añadir la maratón a su lista de oros olímpicos, porque también había ganado los 800 y los 1500 metros, aunque los aficionados locales tenían algunas esperanzas, ya que veían como un atleta griego estaba remontando puestos y cada vez se acercaba más a la cabeza.
Este atleta griego se llamaba Louis Spydiron, un aguador procedente de una familia muy pobre que estaba haciendo su servicio militar, y uno de sus superiores le recomendó para que participase en esta carrera. Él debía confiar muchísimo en sus posibilidades, ya que se afirma que durante la carrera el griego hizo una pausa para tomarse una copa de coñac o de vino, depende de dónde mires, te dicen una cosa u otra, afirmando que ya adelantaría después a todos los demás. Esto se estaba cumpliendo, solo le quedaba superar a Flack, y en el kilómetro 37, a solo 3 kilómetros del final, Spydiron pudo ver cómo Flack se desplomaba, porque no estaba nada acostumbrado a recorrer estas distancias. De hecho, él solo había corrido 17 kilómetros como máximo, y probablemente los atletas griegos que ya habían competido en el campeonato nacional tenían algunas ventajas. Pero ojo, que el desmayo de Flack nos dio también para una historia bastante sorprendente, y es que un aficionado, con toda su buena intención, acudió a socorrerle, pero Flack, delirando, lo derribó de un puñetazo, así que le retiraron de la carrera, le llevaron hasta el estadio los oficiales y allí le atendió el mismísimo Príncipe Nicolás, y se acabó, por supuesto, la aventura olímpica de Flack, que por cierto no se puede ir con mal sabor de boca porque ganó 2 oros olímpicos y también llegó a las semifinales en la competición de tenis. Así que Spydiron estaba en cabeza y solo le quedó completar lo que le quedaba de carrera para entrar en el estadio olímpico y convertirse en el primer ganador de la historia de la maratón. Además, los aficionados griegos estaban exultantes, y es que los 3 primeros del podio eran locales. El primero, Spydiron, el segundo, Vasilakos, el que había ganado el campeonato nacional griego, y el tercero, Belokas. Sin embargo, pronto se descubrió que este, que se había alzado con la medalla de bronce, había hecho parte del recorrido montado en un carro, en un coche. Así que le descalificaron y se convirtió probablemente en el primer tramposo demostrado olímpico, y la medalla de bronce fue a parar al húngaro Kellner. Spydiron había dado la alegría a Grecia de ganar un oro olímpico en atletismo y fue tratado como un héroe nacional. Recibió regalos muy variados, como joyas, un carruaje por parte del rey y afeitados gratuitos de por vida. Sin embargo, él no lo dio pasar muy bien en esta carrera, ya que fue la última de su vida y se convirtió en agricultor y policía. Años más tarde, además, fue arrestado por falsificar documentos militares y enviado a la cárcel, donde pasó un año. La carrera olímpica de maratón ya había terminado, pero aún nos queda por contar la historia más curiosa que provocó esta carrera, y es la de la griega Stamata Revizi. Revizi era una mujer de 30 años sumida en la más absoluta pobreza, así que quiso recorrer la distancia andando que había entre su casa y Atenas, 9 kilómetros, y en su camino tuvo la fortuna de encontrarse con una persona que le recomendó que participase en la maratón de los Juegos Olímpicos, ya que ahí podría aumentar su fama y las posibilidades de obtener un trabajo. Ella era aficionada de niña a las carreras de larga distancia y realmente confiaba en sus posibilidades para poder hacer un buen papel e imponerse a los demás atletas. Sin embargo, se iba a encontrar con un grave problema. ¿Os podéis imaginar cuál es? Así es, en estos primeros Juegos Olímpicos no se permitía que ninguna mujer participase en alguna competición. Y esto es culpa del fundador de los Juegos, Pierre de Coubertin, que era muy moderno y muy visionario para algunas cosas, pero muy reaccionario en este tema. De hecho, tiene varias declaraciones muy vergonzosas acerca de esto. Dijo que el mayor logro para una mujer relativo al deporte debería ser animar a sus hijos a ser buenos en él y limitarse a aplaudir el esfuerzo que realizaban los hombres. Y cuando fue preguntado acerca de que las mujeres pudiesen participar en estos primeros Juegos Olímpicos, dijo que su inclusión sería poco práctica, aburrida, antiestética e incorrecta. En fin, volvamos con Revizi a ver cómo le fue y si pudo completar la carrera. Bueno, pues ella llegó justo a tiempo. El 9 de abril, el día antes de la carrera, ya estaba en maratón, donde fue, por cierto, muy bien recibida por el pueblo, y de hecho se quedó en casa del alcalde antes de que empezase la carrera. Uno de los corredores no asumió tan bien que fuese a competir contra una mujer y dijo ante los periodistas que cuando ella llegase al estadio ya no quedaría nadie porque todo el mundo se habría ido. Y ella respondió también con mucho carácter y con ingenio, y que, viendo la situación de los atletas griegos, que como recordáis todavía no habían ganado ningún oro, no debería meterse con las mujeres por si acaso. Bueno, pues llegamos al día de la carrera, el 10 de abril. Ya sabéis quién ganó, qué ocurrió, pero probablemente os estaréis preguntando qué pasó con Revizi. Bueno, pues desde el principio las cosas no fueron bien, y es que el cura de maratón iba a realizar una oración por todos los corredores antes de comenzar, y se negó a bendecir a Revizi porque según él no era una atleta reconocida oficialmente. Más tarde, el comité organizador decidió denegar su inscripción en la carrera, alegando que ya había finalizado el plazo de inscripción. Sin embargo, David Martin y Roger Jean estudiaron el proceso y afirmaron que el motivo para su exclusión era únicamente que era una mujer. Los organizadores, para tranquilizarla, le dijeron que celebrarían una carrera con ella y un equipo de mujeres que habían venido de Estados Unidos. Pero, como podéis imaginar, esa carrera nunca ocurrió y Revizi probablemente todavía estaría esperándola. Pero ella no se conformó con eso y al día siguiente, el 11 de abril, a las 8 en punto de la mañana, estaba en la salida de maratón para completar el recorrido oficial de la carrera corriendo ella sola. Como no había organizadores de los Juegos Olímpicos, hizo que el alcalde, el juez de paz y el maestro de la ciudad firmasen un certificado con la hora de inicio de la carrera para poder tener acreditado que la había realizado y en cuánto tiempo lo había hecho.
Corrió a un ritmo constante y terminó su recorrido a la 1:30, un tiempo que ella misma dice que podría haber afirmado porque fue interrumpida en varios momentos de su carrera. Por ejemplo, en una de las localidades fue parada por unos militares griegos, a los que obligó a firmar también en su certificado para poder acreditar cuándo estaba en esa localidad. Spider-Man tardó algo menos de 3 horas en ganar la carrera, aunque desde luego él no tuvo que ir parándose para que le dejasen continuar su carrera. Pero aún así, aunque hubiese hecho mucho más rápido, daros cuenta de la enorme hazaña que hizo Revizi, que completó el recorrido ella sola, sin ninguna ayuda, y que esto fue muy difícil para atletas de esta época que habían ganado los 800 metros o los 1500 metros lisos, que no estaban acostumbrados a correr tanto. El ninguneo hacia Revizi siguió, no le dejaron entrar al Estadio Olímpico, como ella pretendía, y declaró ante los periodistas que quería ir al Comité Olímpico Helénico para acreditar su hazaña. Y ahí perdemos la pista. No sabemos nada de lo que pasó, ni siquiera si llegó a ir al Comité Olímpico Helénico. Esperemos que no tuviese represalias por este absoluto acto de rebeldía y valor y que encontrase un trabajo y pudiese vivir de una forma relativamente cómoda. Lo que sí sabemos es que la primera mujer en completar oficialmente una maratón lo hizo 30 años después y fue la británica Violet Percy, que lo hizo en 3 horas y 40 minutos. Aún así, las mujeres seguían estando mal vistas en carreras como la maratón y de hecho en 1967 se hizo muy famosa Kathrine Switzer, que tuvo que recorrer la maratón de Boston escondida para que no pensasen que era una mujer. Hasta 1984, y fijaos si han pasado ediciones de los Juegos Olímpicos, las mujeres no contaron con una carrera de maratón y, eso sí, en 1900 ya pudieron competir en algunas pruebas de los Juegos Olímpicos. Esta fue la historia de la primera maratón olímpica, la que sucedió en los Juegos Olímpicos de 1896. Y la maratón, por cierto, es una carrera que ha seguido dando muchísimas historias. Y de hecho, lo que quería yo subir era la maratón de San Luis 1904, pero es que eso da para una película, y esos Juegos Olímpicos van a tener un vídeo que va a ser casi un podcast. Así que nada, lo haré dentro de poco, aunque se está convirtiendo un poco en el meme del canal. Y también creo que puede ser muy interesante hacer vídeos sobre los orígenes de los Juegos Olímpicos o sobre los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Así que si lo queréis, dejadme un like, ponedmelo en los comentarios y nos vemos muy pronto la semana que viene con el siguiente vídeo. L'Hermizo. L'Hermizo. Spider-Man. Spider-Man.